Aquí tengo esta pequeña muestra de este tejido que me lo pidieron en Face mi amiga Victoria. Aquí la tiene, está muy bonita, muy sencilla, se puede tejer un vestido, una blusa. Está preciosa, muy fácil. A mí me encanta la forma que tiene. La puede tejer para cualquier medida, ya sea un chal, una cobija o manta para bebé. Ya usted decide según para lo que le guste. Aquí la tiene. Para tejer esta muestra voy a usar este hilo, es hilo brisa y el gancho es la letra E, 3.5 milímetros. Empiezo el tejido con 41 cadenas. Tejí la cadena un poco suelta para poder tejer la primera vuelta. Se van a tejer los puntos altos de 2 lazadas y paso para empezar el primer punto alto, 5 puntos de cadena. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente tejo 3 puntos altos, aquí tengo el tercero, 2 cadenas y en el mismo espacio 3 puntos altos para tener un grupo de 6 separado de 2 cadenas. Esto lo vamos a estar tejiendo en esta primera vuelta y paso 4 puntos de cadena, es 1, 2, 3, 4. En un solo hilo de la cadena deslizo el punto y de nuevo paso 4 espacios de cadena. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el grupo de 6 separado de 2 cadenas. 2 cadenas. Los siguientes 3 puntos altos. Igual paso 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Deslizo el punto en el siguiente espacio y paso 4. Es 1, 2, 3, 4 y en el siguiente el grupo de 6. Igual paso 4. Aquí está el grupo de 6. 1, 2, 3, 4 y deslizo. Voy a tejer pasando 1, 2, 3, 4. En el mismo espacio estamos tejiendo los 6 puntos altos, 2 cadenas y por último aquí tengo un punto alto, el segundo y pasamos al final 4 puntos altos, es 1, 2, 3, 4 y tenemos el último que voy a deslizar el punto. Ahí tenemos 4 grupos de 6. Cada grupo necesita 10 cadenas en cada grupo de 6 para aumentar la cantidad de cada grupo. Si aumenta 2 grupos más, va a tejer 20 cadenas más. Cada grupo son 10 cadenas. Ahí terminamos la primera vuelta. Esta primera vuelta es la parte de abajo del tejido. Va en esta forma. Si usted no quiere tejerle esta orilla, va a empezar con las cadenas que tenemos aquí, las que vaya a tejer de 10 en 10 más una cadena. Y empieza en esta parte que voy a empezar yo la segunda vuelta. Aquí empieza con solamente poner las cadenas de base y empieza en esta forma. Vamos a tejer de regreso con una cadena y 4 puntos altos. Todos los puntos altos son de 2 lazadas y las tejemos en el mismo punto donde tejimos el grupo anterior. Aquí tengo 1, 2,
3 y 4, 2 cadenas y de nuevo 4 puntos altos y 4. Y aquí donde deslizamos medio punto de la vuelta anterior, medio punto, ahí se ha terminado el primer círculo y continuamos tejiendo en el mismo espacio el grupo de 8 puntos altos, los 4 puntos altos separado de 2 cadenas. Aquí está el grupo de 8, medio punto, y así vamos a tejer los siguientes 2 espacios. Ahí tengo el último círculo ya completo después de los 4 puntos altos en la última cadena del liso, y ahí está terminada la primera línea. Para tejer la segunda línea de círculos voy a tejer 5 puntos de cadena para subir la vuelta, 3, 4, 5, y 42 puntos para la línea de los 4 círculos, 42, y los 5 son 47 en total, pero a mí me faltan 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42. Voy a empezar la segunda línea. La empiezo por la parte de arriba y luego regreso por la parte de abajo para ir cerrándola la segunda línea. Empiezo con un punto alto y paso 6 espacios de cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente tejo 3 puntos altos en el mismo espacio. Dos cadenas y los siguientes 3 puntos altos. Tejo el segundo, el tercero y paso 4 espacios de cadena. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y en el siguiente voy a deslizar el punto. Ahí está deslizado y voy a contar de nuevo 4, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente tejo el grupo de 6. Tejemos este espacio igual como tejimos este, pasamos 4 y medio punto y 4 y el siguiente grupo de 6. Aquí tengo los 4 grupos de 6 puntos altos, pasé 4 cadenas y deslizo en la siguiente cadena y debo de tener 5 cadenas para levantar la vuelta. Ahí deslizo, pongo el hilo hacia la parte de arriba para empezar a tejer en la segunda línea de regreso para ir uniendo la primera línea que tejimos. Voy a dar vuelta al tejido, tejo una cadena y 4 puntos altos en el centro del primer círculo.
una cadena y la voy a unir en el centro de la línea de abajo del liso y una cadena, y termino los 4 puntos altos en el mismo espacio. Son 4, ahí está el grupo de 8, y aquí donde deslizamos el punto tejemos medio punto por debajo del espacio tejido. Ahí está los dos círculos unidos. Voy a empezar el siguiente. Tejo 2, para empezar a unirlos. 5 cadenas. Empiezo a unir este que tenemos aquí, este primero. 2 y 2 a la mitad, o sea, tenemos 4. A la mitad de los 4 deslizo 2 cadenas, y las 5 cadenas que tejí en la tercera voy a deslizar 2 cadenas, y a la mitad de los 4 deslizo y 2 cadenas, y voy a tejer estas 2 cadenas en el centro. Tomo este lazo y en la misma cadena del centro, la tercera cadena, deslizo 2 cadenas, y a la mitad del siguiente círculo de los 4 puntos altos deslizo 2 cadenas. Igual tomo un lazo, cualquiera de estos dos lazos que se ven más levantados, y deslizo en el mismo centro de la tercera cadena, y aquí termino con 2 cadenas. Y en este último punto alto tomo 2 lazos y deslizo el punto, y ahí está, en esta forma, los 4 puntos uniendo los 4 círculos. Es sencillo este procedimiento que tenemos aquí, solamente se necesita mucha paciencia para poder hacerlo y práctica. Aquí vamos a terminar el grupo de 4 con los siguientes 2. Ahí están los 4. Una cadena en el centro del siguiente círculo, punto deslizado, una cadena, y de nuevo 4 puntos altos para terminar este grupo de 8. Tengo 3 y el último 4. En este espacio por debajo tejemos el medio punto. Ahí lo tenemos, 4 círculos unidos. Así vamos a unir los siguientes 2 y 2. Así como tejimos este, vamos a tejer este centro y enseguida el de la orilla, que son 2 puntos altos. Lo voy a hacer de nuevo. Ahí está la mitad de los 4. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. A la mitad de los 4 deslizo 2 cadenas. En la tercera cadena deslizo 2 cadenas,
a la mitad de los 4. Dos cadenas, deslizo tomando un lazo y en el centro de la cadena 2 cadenas, deslizo, dos cadenas, deslizo y ahí terminamos con 2 cadenas, deslizamos con 2 lazos del punto alto y ahí tenemos los 4 puntos del centro. Terminamos con 2 puntos altos para tener el primer grupo de 4. Este es el último. Una cadena, sin olvidar el centro, unirlo también. Una cadena, los siguientes 4. Ahí están los 4, medio punto por debajo del tejido. Y terminamos con este último, haciendo este mismo espacio del centro. Ok, ahí está terminada la parte de abajo. Aquí tenemos, en esta parte tenemos los grupos de 8. Y aquí tenemos los grupos de 8, unidos con la misma cantidad de 8 y 8. Ok, aquí vamos a deslizar una cadena antes. Vamos a dejar una cadena sin tejer. Y deslizo el punto y ahí está terminada la segunda línea. Vamos a empezar la tercera línea y voy a tejer las 47 cadenas para empezar la tercera línea. Ok, empiezo la tercera línea. Aquí tengo las 47 cadenas. Los grupos que vamos a tejer son de 6 puntos altos y voy a pasar 5, 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente empiezo los grupos de 6 puntos altos. Ahorita les explico, lo van a entender. Esto es poco a poco. Aquí tengo los 3 puntos altos, una cadena y deslizo en el círculo que tenemos en la parte de abajo. Ahí está. Y ahí deslizo. Y de nuevo una cadena y los 3 puntos altos. Ahorita vamos a ver la diferencia que tenemos porque estamos tejiendo el grupo de 6. En este espacio voy a pasar igual 1, 2, 3, 4. En el siguiente voy a deslizar. Ahí está. Voy a continuar con 6. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente tejo solamente un punto alto. Aquí está. Aquí les mencioné que tenemos el grupo de 8 y grupo de 8, los que se unieron de las dos líneas. Esta tercera línea se va a unir con la segunda porque aquí tenemos los grupos de 6, 3 y 3 y 3 y 3. En cada círculo son 6 puntos altos, así de que vamos a unirlos igual, solamente que aquí después de un solo punto alto vamos a empezar a unir. Ya está el punto alto. 5 cadenas se van a unir igual que los anteriores. 3, 4 y 5. Aquí tomamos 2 puntos altos al centro. Al centro es el espacio de cadena. Enseguida de los 2 deslizo las 5 cadenas, 2 cadenas y de las 5 cadenas la tercera cadena deslizo, 2 cadenas
tomo 2 puntos altos al centro, deslizo 2 cadenas, de igual forma en la cadena del centro deslizo 2 cadenas, 2 puntos altos al centro, deslizo 2 cadenas, en el centro deslizo, siempre tomando un lazo que esté suelto, 2 cadenas y ahí termino los 4 puntos. Del único punto alto que se tejió se toman los 2 lazos, ahí están los 4 puntos del centro. Aquí para empezar este círculo solamente tejimos un solo punto alto. Vamos a terminarlo con 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 puntos altos. Este es el segundo, una cadena, el espacio de 2 cadenas, una cadena y en el mismo espacio 3 puntos altos. Para terminar la mitad del círculo, el último punto alto, ahí está. Voy a contar 4 puntos, aquí está este, hay que tener cuidado porque queda muy cerrado el punto. Es 1, 2, 3, 4 y deslizo en el siguiente punto. Aquí estamos. Voy a continuar con un punto alto y paso 4, 1, 2, 3, 4. En el siguiente espacio tejo un punto alto, 5 cadenas. Todo es igual que lo anterior. Aquí tomamos los 2 al centro. Este es el que acabamos de tejer. Es el primero que debemos de unir. Deslizo 2 cadenas para cerrar en la tercera cadena. Deslizo 2 cadenas. En el centro dejo 2 puntos altos. Deslizo 2 cadenas. Deslizo con un punto y en el centro 2 cadenas. Y el siguiente 2 al centro. Dos cadenas, tomo un punto y en la tercera cadena deslizo 2 cadenas y deslizo con los 2 puntos en el último punto alto y termino este grupo de 2 puntos altos para tener 3 en total. Una cadena, el centro y terminamos con 3 puntos altos. Ahí está el último grupo. Pasé 4 cadenas y deslicé el punto. Cuando se hace la primera vuelta del círculo, se deslizan los puntos que van en medio de cada grupo. Y ya en la segunda vuelta de la línea, se tejen en este espacio medio punto en la vuelta donde se está cerrando cada línea. Aquí voy a continuar con paso 3, 4 en el siguiente. Un punto alto. Aquí terminé el último grupo de 6 puntos altos. Pasé 4 cadenas y un punto deslizado y aquí tengo 5 cadenas. Ahí está la tercera línea en la primera vuelta.
vamos a tejer la segunda línea de la tercera vuelta. Se va a tejer como la primera línea, en esta parte 8 y 8 puntos en cada grupo, empezando con una cadena, y en el mismo espacio tejemos los 8 puntos altos separados de 2 cadenas. Aquí está el primer grupo de 8, medio punto, y así vamos a continuar tejiendo cada grupo de 8 con medio punto para terminar la tercera línea. Ahí está terminada la tercera línea. Vamos a continuar tejiendo según lo ancho que haya empezado su tejido. Vamos a tejer lo largo, repitiendo desde este espacio de 47 cadenas. Usted va a tejer las cadenas que necesite según lo haya iniciado el tejido. Repetimos la segunda línea y la tercera línea las veces que necesite para darle la medida de largo. Aquí tenemos, ya les repetí varias veces quizás, estas dos líneas que se tejieron. Estos dos grupos que se unieron son de 8 y 8, y estas dos líneas que se unieron son de 6 y 6 puntos altos cada grupo. El que sigue va a ser de 8 y el siguiente va a ser de 6, y así va a continuar para repetir estas dos líneas, la 2 y la 3. Tejí una línea más, 47 cadenas, los 4 grupos de 6 puntos altos, y regreso tejiendo los grupos de 8 puntos altos para ir uniendo este lado de aquí y aquí del C en la cadena, en la número 5, y aquí ya está terminada la muestra. Es algo muy pequeño pero muy bonito el tejido, está precioso, a mí me encanta. Espero que le guste, no se le olvide compartir el video, denle like, y aquí estoy para el próximo. Gracias, un abrazo.